tú. Where's my clicker? Maybe I don't have a clicker. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bendecido. Qué bueno, amén, amén. Ok, antes de comienzo vamos a orar y de ahí empezamos. Padre, gracias por este día, que es un nuevo día que nos ha dado. Dios, esté con nosotros y con tu mensaje, que le debemos dar toda la gloria a usted y que sigamos en lo que usted nos manda a hacer, Dios. Gracias por esta iglesia y por la gente que está aquí y por los niños. Dios, esté con nosotros esta semana. Ayúdanos a leer tu palabra y orar y vivir en tu palabra y vivir orando por tu ayuda, Dios, porque te necesitamos en todo. En tu nombre pedimos esto y te damos todo esto a ti, Dios, que tú lo cargues. Que tú cargues todo que nos afecta a nosotros a veces. Gracias, Dios, y en tu nombre pedimos todo esto. Amén. Bueno, hoy quiero predicar el libro de Judas. Hoy vamos a hacer toda la carta del libro de Judas. Tranquilos, es solamente 25 versículos. Pero pensando de cartas, esa es una arte que ya no existe. Las cartas ya casi nunca gente escribe cartas a unos a otros. Y a mí me gusta mucho escribir cartas, yo aún las escribo de vez en cuando. Y las que me gustan más cuando me devuelven y me mandan una carta a mí también. Pero lo más interesante es que en las cartas que gente escribe a veces, aunque a veces son cortas las cartas, pueden poner tanto en información en esa carta. Y también hay muchas cosas. Hoy en día uno puede ver una película o un show de 25 minutos y es lleno de información. Lo mismo con cartas. Aquí Judas está escribiendo esta carta. Es solamente 25 versículos, pero él toma la posición como un sermón. Básicamente predica esta carta. Y lo que me interesa mucho es que toca todo del Testamento Antiguo hasta el Testamento Nuevo. Y también, esto es algo que me gusta mucho decirle a la gente, es que la Biblia no es solamente el Testamento Nuevo o solamente el Testamento Antiguo, es en realidad toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Y este es otro buen ejemplo de cómo la Escritura se interpreta a sí mismas. Entonces, yo quería tocar un poquito en eso, en Judas. También Judas ha sido llamado el manual de supervivencia para los creyentes. Hay tanta información en estos 25 versículos que uno puede decir que eso es como un manual de cómo sobrevivir. Porque habla de todo. El mayor punto que voy a tocar aquí en un minuto es que está hablando de falsos maestros y también da una exhortación al final, que es en realidad 7 versículos la exhortación, incluyendo la bendición, que es 24 a 25. Y eso hace todo eso solamente en un capítulo, que yo creo que es fantástico, que la palabra pueda ser tan llena de inspiración. Entonces seguimos. Porque en realidad también hay veces que cuando vemos la Biblia nos concentramos mucho en los libros grandes, Mateo, Juan. También vemos los profetas y los que son los libros pequeñitos, llamamos los profetas menores. Y en realidad, y claro que cuando lo dicen no lo están diciendo por el contexto de sus libros, es solamente porque es 12 libros, pero también mucha gente piensa en eso, pero quiero que entiendan que aunque esta carta ha sido descuidada por muchos, podemos aprender mucho de estos versículos. Entonces, empecemos a leer los primeros 4 versículos. Pongo mis gafas, a ver si sirve esto. A ver, creo que tiene que estar.
la antena para allá. A ver. ¿Lo tengo al revés? Ah, tenía al revés. Ok. Ok, estoy aprendiendo. A veces me siento muy viejo porque me tengo que poner las gafas y cuando empiezo a usar computadoras así, a veces como que si nunca he usado una computadora, pero yo he usado computadoras. Bueno, así es la vida. Bueno, en todos casos, el versículo 3 donde está el punto de la carta. Lo bueno de esta carta, cuando uno ve una carta en la Biblia, es que el punto se dice en el versículo 3 de Judas. A veces uno tiene que buscar esa frase que da el punto del texto. Aquí lo dice plenamente. Y básicamente el punto principal es que debemos contender ardientemente por la fe, porque esta fe nos ha sido transmitida. Ese es el punto principal que quería mostrar. Y como dije al principio, quiero que vean esta carta como un sermón de un solo punto. Muchos bautistas les gustan hacer 3 puntos, la introducción, 3 puntos y la conclusión. Y va a haber esto aquí, pero quiero que vean esta carta como un sermón de un solo punto, que es contender por la fe. Y también noten cómo fue así escrito esta carta en esa forma. Y también, a ver, y sí, entonces veamos eso también. Por favor, abran sus Biblias a Judas y leemos los primeros 4 versículos. Y Judas se encuentra casi a Apocalipsis. Es la penúltima carta de la Biblia, el Testamento Nuevo. Voy a empezar con los primeros 4 versículos. Okay. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar arduamente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impios que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. La carta comienza de tal manera que uno no se daría cuenta del impacto que tendrá en unos pocos versículos. Judas aquí en el versículo 1 se llama a sí mismo siervo de Jesús y hermano de Santiago. Si ese es el mismo Judas que es el medio hermano de Jesús, vemos algunas cosas interesantes solo en la primera frase de esta carta. Y es que Judas era un hombre humilde. Por un lado se llamó a sí mismo esclavo o siervo de su medio hermano Jesús. Yo soy hijo único, pero si tuviera un hermano no me llamaría esclavo de esa persona. Pero Judas vio más allá de la familiaridad y supo que este hombre era Jesús, el Cristo. Por lo tanto, era su siervo. Pero además no siempre creyó que Jesús era el Mesías. Y vemos en el capítulo 7 de Juan, del versículo 4 al 5, que ni siquiera sus hermanos creían en él, incluyendo a Judas y Santiago. Pero luego vemos en Hechos 1:4, entonces ves el cambio ahí. Después de la ascensión de Jesús, que todos ellos perseverarán, van unidos en oración. Esto incluía a las mujeres, María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. Entonces ahí uno ve la transición de cómo los hermanos no creyeron, subió Cristo a los cielos y ya de ahí ya uno nota que ya estaban en el mismo club. Okay. Entonces, y esto solamente, vemos que solamente en el primer versículo hay tanto ahí en ese primer versículo. En el versículo 2 de Judas nos dice que esta carta fue escrita a aquellos que son llamados, amados y guardados para Jesucristo. Recuerden que hay una diferencia clara entre aquellos que son llamados, amados y guardados y aquellos que no lo son. Y si usted es un creyente en Cristo hoy, entonces usted también es llamado, amado y guardado para Jesucristo. Amén. Entonces una pregunta para usted, ¿te está guardando Jesucristo? Sabes hoy que puedes responder sí a la pregunta anterior.
Somos guardados por Dios, pero también debemos guardarnos a nosotros mismos en el amor de Dios. Los versículos 3 y 4 nos presentan el punto o la razón o propósito por la que Judas escribió esta carta. Parece que ya estaba a punto de escribir una carta más larga, porque ahí dice que el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. Pero algo pasó, entonces él tuvo que escribir una carta corta, rápido, para mandarlo a la gente en esa área, por alguna razón. Entonces, y fue por las razones que vamos a mencionar aquí en un minuto. Y aquí escribe en el versículo 3 que les apela a contender arduamente por la fe, que fue una vez entregada a todos los santos. Aprendemos en el versículo 4 la razón por la que debemos contender por la fe. Y a mí me gusta la repetición mucho, entonces si no han notado eso aún. ¿Y por qué me gusta la repetición? Porque cuando uno repite, uno se acuerda. Entonces van a notar que yo voy a repetir eso, contender por la fe. Porque es tan claro en esta carta que eso es su punto. ¿Por qué tenemos que contender por la fe? Porque lo que está pasando, lo que va a pasar por los falsos maestros que van a entrar y van a penetrar a esta área. Entonces debemos contender por la fe, incluso cuando el mal se introduce sigilosamente. Y contendemos por la fe por causa de aquel por quien somos guardados, que es Jesús. Entonces no podemos contender por la fe si no somos guardados por Cristo. En el versículo 4 vemos que estas personas que se han introducido sin ser notadas han usado la gracia de Dios como una razón para pecar, un compromiso moral. Si somos guardados por Dios, debemos contender por la fe contra aquellos que han comprometido la fe y se han aprovechado de la palabra de Dios. Note con qué rapidez el gnosticismo y el pecado se introdujeron en la iglesia primitiva. Entonces no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo para que estos falsos maestros, estas ideologías malas entraran. Porque esta carta fue escrita en el primer siglo. Entonces no se demoró mucho para lo malo que entre a la iglesia. Entonces, más que todo, ya que estamos aquí en el año 2026, y más tenemos que estar, ser guardianes de la fe, ser alguien que puede contender por la fe, por lo que está pasando también. Porque si somos guardados por Dios, debemos contender por la fe contra aquellos que han comprometido la fe. ¿Y a qué se refería Judas con estas personas que estaban marcadas para la condena hace mucho tiempo? Judas nos da una respuesta en los versículos 5 al 16. Leen por favor conmigo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera también ustedes, hombres, soñando contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por distinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetan con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto,
2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicios sobre todos, y para condenar a todos los impios de todas sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impios dijeron contra él. Esos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Entonces quiero que tengan en cuenta la audiencia original de esta carta y su periodo. Los textos religiosos eran el denominador común en esta época. Judas lo sabía, y esta es una de las razones por las que utiliza tantos ejemplos del Antiguo Testamento. Tengan esto en cuenta también mientras tocamos brevemente ciertos pasajes que no se encuentran en las escrituras hebreas. La mayoría de nosotros podemos decir que conocemos la verdad, pero no siempre es así. Todos nosotros, incluyo yo, necesitamos que se nos recuerde la verdad de la palabra de Dios. Y una de esas verdades es que Dios juzga toda apostasía. Dios juzga toda apostasía. Vemos en los versículos 5 al 7 como Judas habla del primer éxodo de Israel, que el Señor juzga a aquellos que no creyeron. Un comentario afirmó, y esa es mi traducción del inglés al español, que aquellos que fueron liberados de Egipto fueron eventualmente juzgados porque no perseveraron en la fe en Yahweh y sus promesas. Estos eventos son tipos que instruyen a los creyentes sobre cómo vivir como pueblo de Dios. No perseveraron en la fe. Yo no puedo hablar las R's, perdón. Lo que interpreto que significa que no contendieron por la fe. Debemos recordar que para contender por la fe debemos perseverar. La vida es dura, los tiempos son difíciles, y la única forma de sobrevivir es contender por la fe. Darse cuenta de que somos guardados por Dios. No podemos hacer esto solos. Necesitamos oración, necesitamos ayuda de Dios. Amén. Recuerden lo que dije con respecto a la audiencia original aquí. Ellos son judíos. El versículo 6 menciona Génesis capítulo 6, 1 al 4, donde los ángeles tomaron las hijas de los hombres como esposas y abandonaron su posición como ángeles para abandonar a Dios y morar en la oscuridad. Aquí Judas también cita el primero de Enoc. El pecado fue que se mantuvieron fuera de su propia posición de autoridad. Entonces aquí es la primera vez que está tocando una cita de un libro que no está en la Biblia, que está en la Biblia católica o otras Biblias, pero no en la Biblia de la Biblia protestante. Primero de Enoch. Entonces, acuérdense la audiencia original que le está hablando. Son judíos, ellos saben el Testamento Antiguo, también saben de muchos de esos otros libros. Entonces, le está hablando como para darles a ellos la idea de lo que está diciendo. Está usando otras citas de otros libros para que ellos entiendan, porque él sabe que ese es su contexto de gente. Es por ejemplo cuando un pastor bautista quiere sonar como un pastor bautista, va a citar a Spurgeon o va a citar a C.S. Lewis, alguien así, aunque no es la Biblia que está diciendo Spurgeon o C.S. Lewis. Es algo que es profundo y da contexto a lo que está diciendo en la palabra, como uno usa eso a veces. Entonces, ¿qué pasó a los ángeles? Abandonaron a Dios. El tercer ejemplo del Antiguo Testamento es el de Sodoma y Gomorra. Observen en el versículo 7 cómo dice: de la misma manera que estos. De la misma manera que ¿quién? Ve al versículo 6. De la misma manera que estos ángeles dejaron su posición adecuada y se entregaban y fueron tras estos ángeles y los codiciaron.
Cuando leemos la Biblia, algo siempre es cierto y es que el juicio de Dios cae sobre los que pecan. Una buena cita en el Testamento Nuevo que habla de esto es Romanos 2 al 4, que dice: y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿qué escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Lo digo otra vez, el juicio de Dios cae sobre los que pecan. Si profanas la carne, rechazas la autoridad y ultrajas a las majestades angélicas, caerás bajo juicio. Si no contendemos por nuestra fe y nos mantenemos vigilantes, entonces seremos juzgados. Esto implica que contender es creer, es tener fe. Si estás en Cristo, debes contender por la fe. Estos tres ejemplos son para que todos lo vean. Son ejemplos o advertencias para que seamos vigilantes y contendamos por la fe. Estos falsos maestros estaban haciendo exactamente eso. Estaban profanando la carne con pecado sexual. Estaban rechazando la autoridad como los ángeles y blasfemaban a los gloriosos. Acuérdense que Dios juzga toda apostasía. El versículo 9 es otro versículo donde quiero que tengan en cuenta la mentalidad judía de la audiencia original. Porque aquí Judas menciona a Miguel, el arcángel, y cómo disputó con el diablo por el cuerpo de Moisés. Deuteronomio 34, es una palabra que siempre he tenido por decirlo en español, pero en Deuteronomio, ¿lo dije bien? No. Deuteronomio. Gracias. El 34, 1 al 12, registra el entierro de Moisés, pero no menciona en absoluto este evento. De nuevo, Judas se remite a la tradición judía y al libro de Moisés, donde se menciona esta historia. Según un comentario que también lo traduce de inglés a español, el punto no es que tal acusación fuera falsa, sino más bien que Miguel no presumió la autoridad para hacerla. El punto aquí es que Miguel, el arcángel, invocó el nombre del Señor para reprender al diablo. Miguel lo hizo correctamente. No había otro nombre que pudiera haber usado para reprender al diablo. Y entonces esa frase que dice él, en el nombre de Dios la parte de, creo que es en Zacarías 3, que esa frase se dice también en ese ejemplo. A ver si lo tengo aquí, no. Entonces, como también se indica en ese mismo comentario, a diferencia de Miguel, los falsos maestros se arrogaron la autoridad para hacer juicios blasfemos sobre seres angelicales. Si alguien tan poderoso y santo como el arcángel Miguel se negó a hacer una acusación que era claramente correcta, ¿cuánto más restricción deberían ejercer los meros humanos al emitir juicios contra seres angélicos que apenas entienden? Debemos contender por la fe. Debido a estas acciones cometidas por los falsos maestros, Judas presenta 3 ejemplos adicionales a modo de ilustraciones. Aquí está el sermón. Él usa ilustraciones y ejemplos. Estos falsos maestros han seguido el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Ellos han llevado un estilo de vida tan homicida como el de Caín. Y no solo eso, Caín fundó la ciudad de Nod y llevó una vida llena de turbulencia, condujo a la gente hacia la maldad, tal como lo hacen los falsos maestros que Judas describe aquí, y hoy en día también hay falsos maestros que hacen lo mismo. En segundo lugar, estos falsos maestros, movidos por el afán del dinero, se precipitaron en el error, al igual que Balaam. En tercer lugar, son semejantes a aquellos que perecieron en la rebelión de Core. Core se rebeló contra el liderazgo de Dios, y lo mismo han hecho estos falsos maestros. A menudo observamos que en la mayoría de los lugares que han experimentado alguna forma de apostasia, el pecado sexual, la codicia o el amor al dinero y la rebelión suele, por
ser los factores decisivos que precipitan la caída de ministerios, familias, iglesias, etc. Es lo importante orar por nuestros pastores, por nuestras familias, porque hay una batalla en este mundo, una batalla que no vemos, y es real. Entonces, la importancia de orar, porque eso que está diciendo Judas a los judíos de esa era es aplicable también a nosotros hoy en día también. Tengan la certeza de que el juicio de Dios llegará. No es posible esconderse de él. Debemos contender arduamente por la fe. Los versículos 11 al 16 contienen otras 6 ilustraciones. Le gustan mucho las ilustraciones a Judas, que Judas emplea para refratar a estos falsos maestros. Estos falsos maestros no sienten ninguna inquietud ante el juicio de Dios. Y eso es otro muy común hoy en día también. No se siente ninguna inquietud ante el juicio de Dios, y al igual que los arrecifes ocultos solo resultan peligrosos cuando uno se acerca a ellos. Son pastores o líderes que se preocupan únicamente por sí mismos. En tercer lugar, son nubes sin agua, carecen de propósito real y se disfrazan para que la gente crea que son nubes de lluvia, pero en realidad están vacías. En cuarto lugar, estos falsos maestros son árboles estériles. Algunos dirían que representan lo opuesto al fruto del Espíritu, que se encuentra en Gálatas. El quinto y el sexto tipo de falso maestro son las olas bravias y las estrellas errantes. Ambos son tipos peligrosos. Uno tiene el poder de destruir, mientras que el otro no será una estrella resplandeciente en la resurrección, sino más bien un astro cuya luz es inexistente, pues está sumido en la más absoluta oscuridad. El versículo 16 continúa con más descripciones de estos falsos profetas. Pero a continuación llega la exhortación en los versículos 17 al 25 del libro de Judas. Creo que lo voy a leer. Entonces el 17. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impias. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha, en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora por todos los siglos. Amén. Así que los que introducen sigilosamente son guardados para juicio, pero los amados son guardados en el amor de Dios. Así es como contendemos por la fe, confiamos plenamente en Dios y dependemos de Él para todo. Enfóquense en el amor de Dios por nosotros, edificando, orando, esperando al Señor Jesucristo y mostrando misericordia, pero nunca cediendo. Los versículos 20 al 21 hablan de la naturaleza trina de Dios. La Trinidad está muy clara aquí. Y también, qué bueno, sabemos que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero el ejemplo de la Trinidad está en toda la Biblia. Y aquí es una parte donde está muy claro. Entonces, si alguien no cree en la Trinidad, le está diciendo eso, ahí le pueden mostrar que una parte en la Biblia donde no dice que la Trinidad, pero está ahí demostrada claramente la Trinidad. Creo que es importante señalar eso que se menciona aquí, porque la negación de la Trinidad es algo que muchos falsos maestros niegan.
Contendemos por la fe y siempre estamos preparados porque muchos vendrán a tratar de engañarnos. Los falsos maestros estaban desprovistos del Espíritu Santo, no tenían esa ayuda, no tenían nada, estaban todos vacíos como una nube sin lluvia. En realidad, nosotros como cristianos, si estamos en Dios, debemos estar preparados para defender nuestra fe. Y eso empieza con disciplina de la Biblia, de orar. Sé que es difícil a veces porque trabajamos muchas horas y todo eso. Pero sí, en realidad, cómo defendemos la fe, cómo contendemos por la fe es para estar preparados a una respuesta. Y esa respuesta, como dice 1 Pedro 3:15, es una respuesta que uno lo hace en amor, no lo hace en debate, no lo hace para pelear. Pero sí, debemos estar preparados para dar esa defensa de la fe. Y los que contenden por la fe son llenos del Espíritu Santo. Y finalmente Judas termina con una bendición, versículos 24 al 25, como leí anteriormente. Y Él es el único que puede guardarte sin caída y es el único que puede mantenerte. Es Él que estoy diciendo, es Cristo. Solamente Él te puede guardar, solamente Él te puede cargar. Necesitamos entrar al trono de gracia y pedir su misericordia y pedir su amor, estar en el amor de Cristo. Amén. Esta breve carta es una verdad intemporal. Es solo por la sangre de Jesucristo que tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Nosotros los que contendemos por la fe somos guardados. Mi pastor esta mañana, la iglesia donde yo y mi esposa vamos, habló que él solo tiene 3 clases de sermones que él predica. Y si yo estuviera aquí enfrente de ustedes diciendo que yo tengo solamente 3 clases de sermones que voy a predicar, no sé cuáles los otros 2 serían, pero el uno que ya ustedes han notado, la sangre de Jesucristo, es algo que me gusta hablar mucho, porque esa sangre de Jesucristo es la que te quita los pecados. Es por la sangre de Jesucristo que eres salvo. Amén. Es solamente por Él que podemos ser salvos. Amén. Entonces, eso es uno de mis 3 y eventualmente les diré los otros 2, que no sé qué clases otros 2 puedo decir, pero ahí están. Si hoy no estás en Cristo, debes saber que tienes esa opción y que también puedes ser guardado. Es una foto tan bonita, llegar al trono de gracia, llegar a los brazos de Jesucristo, sabiendo que antes uno no iba a Jesucristo. Y eso es algo que cuando mis hijas fueron salvas, cuando las bautizamos, cuando yo llegué a mi salvación, y quizás un día escucharé sus historias también. La historia de salvación para cualquier persona es su historia, es su testimonio. Y si estás en Cristo, tienes ese testimonio, aunque usted crea que es pequeñito, ese testimonio o algo muy grande. Yo tengo un amigo que Dios lo salvó de una vida de drogas, de todo eso. Yo tengo otro amigo que también fue muy igual. Mi historia también fue un poquito interesante. También conozco gente que fueron salvados a 8 años. Y ellos dirían, pero mi historia no es tan super, no es tan especial, pero eso es incorrecto. Si eres salvado, si conoces a Cristo, aunque fue algo así o algo allá, ese milagro por sí mismo es tu testimonio y es especial y es una gran obra de Cristo que ha hecho en tu vida. Y por eso debemos estar muy contentos si estás en Cristo. Todos somos culpables y no alcanzamos el glorioso estándar de Dios. La diferencia es que si eres guardado por Dios, Él no te tendrá en cuenta esos pecados. Ahí viene la sangre de Cristo otra vez. Pero no es una carta de salida de la cárcel sin cargo, como dije en Romanos 2. Es entregarle tu vida por completo y vivir una vida llena de su amor y gozo, comprendiendo la gracia y la misericordia que solo Él puede dar. Porque Él te ama tanto a ti como a mí. Debemos creer, tenemos que contender por la fe.
Y en realidad eso significa contender por la fe. Quería volver otra vez a poner esto aquí en español. Recuerden que hay una diferencia clara entre aquellos que son llamados, amados y guardados y aquellos que no lo son. Y si usted es un creyente en Cristo hoy, entonces usted también es llamado, amado y guardado para Jesucristo. Y si estás en Cristo, eso ahí, esa verdad ahí es muy bonita. Porque en realidad, si usted está en Cristo, eres llamado, amado y guardado y Jesucristo te tiene. Y aunque la vida sea dura, aunque todo sea duro, esa verdad te debe llevar una sonrisa. Porque si estamos en Cristo, tenemos a Dios que los cuida, que está con nosotros así. Tan grande es la gloria de Él. Oremos y terminamos. Gracias Dios por tu palabra que es perfecta, tu palabra que es un gozo de predicarla, de leerla, de orar. Dios, te damos gracias por cada persona aquí que está hoy y cada persona que no pudo venir hoy, Dios. Ayúdenos, Padre, a guiarnos a nosotros a seguir en tu palabra, en tu verdad. Ayúdenos a entender que si estamos en Cristo, sí somos llamados, amados y guardados en ti. Y qué verdad tan bonita, qué verdad tan calmada, como una nube que uno se puede acostar y descansar en esa nube o en tus manos. Es esa verdad de que estamos llamados, amados y guardados. Dios, ayúdenos a entender eso. Ayúdenos a siempre estar contendiendo por la fe, siempre estando listos y preparados para dar una defensa de ti y de las maravillosas noticias que tú, de las buenas nuevas que tú eres, que tú los das. Dios, ayúdenos a seguir siendo esa clase de persona. Y si no somos Dios, ayúdenos a entender qué significa ser tu hijo, tu hija. Gracias Dios por este día. Cuídenos cuando regresemos a la casa y te damos toda la gloria y honor en tu nombre, Jesucristo. Amén.